En los 60 no era necesario viajar hasta otro continente o atravesar la selva y asistir a rituales durante horas para acabar vomitando con el fin de tener esta experiencia. Era mucho más fácil si alguien que conocías del colegio o de la universidad vendía a la vuelta de la esquina estas minúsculas pastillas que proporcionaban el mismo tipo de experiencia. Estas pastillas eran, por supuesto, LSD. Ladies and gentlemen, there's a level of reality which is invisible to the naked eye, but which has a lot... El LSD de Hoffman seguía siendo legal, al igual que la psilocibina con base de setas. Timothy Leary comenzó a testar ambas sustancias en estudiantes de Harvard, siguiendo los pasos del investigador Humphrey Osmond, quien en los años 50 había tratado con éxito a alcohólicos mediante alucinógenos en Inglaterra. The effect is somewhat like looking through a microscope. Suddenly, when you look through a microscope, you discover that there's an invisible world around you that you hadn't known about before you did it. The same thing is true of a psychedelic drug. Conocí a Leary en el otoño de 1960. Yo era el reportero de investigación del periódico de Harvard que escribió casi todo acerca de lo que acabó siendo el escándalo de drogas relacionado con Leary. Al principio, las pruebas continuaron en Harvard sin oposición. En 1961, Leary y sus colegas abandonaron el campus para probar las drogas con presos voluntarios. Dimos psilocibina a los presos con la esperanza de que desarrollaran un entendimiento propio y fueran capaces de reducir la tasa de reincidencia, ya que ese era el índice conductual de cambio de conciencia. Algunos psicoanalistas dijeron, es una locura, vais a proporcionar estas drogas a asesinos, violadores, matones y qué sé yo, y a liberar su inconsciente. Estáis poniendo vuestras vidas en peligro. Era absolutamente ridículo. No hubo un solo acto de violencia en las cárceles. Los primeros resultados parecieron prometedores. El número de internos que regresaba a prisión parecía menor, pero análisis posteriores mostraron que factores externos como el asesoramiento y la ayuda habían influido en el resultado. La reincidencia no había cambiado. Leary continuó probando el LSD y la psilocibina en estudiantes voluntarios hasta 1962, punto en el que sus métodos comenzaban a virar de lo científico a lo místico. El estudio llegó a su fin. Hubo cierta polémica con la universidad acerca de si podía utilizar estudiantes como sujetos de investigación. Era una gran historia que acabó saliendo en portada del New York Times cuando Leary dejó Harvard y Alper fue despedido. Creo que fue todo lo que se generó en torno a esta historia lo que convirtió a la cultura psicodélica en la corriente dominante en los Estados Unidos. Mucha gente, al menos en Norteamérica, nunca había oído hablar de estas drogas. Leary creó un centro para el estudio del LSD y de otros alucinógenos en la mansión Millbrook, una propiedad donada por los herederos de la fortuna Mellon. Tim Leary confiaba en la democracia. Pensaba que si se popularizaban estas drogas y se difundía el mensaje, este llegaría a mucha gente. Leary era consciente de que iba a haber mucha gente a la que no llegaría y que se perdería. Era un gran experimento social. El LSD no llegó a la calle de la noche a la mañana. Antes había realizado un extraño viaje desde el laboratorio de Albert Hofmann en Suiza hasta varios institutos psiquiátricos ingleses y norteamericanos, pasando incluso por manos de la CIA. Así que por un lado teníamos a la CIA realmente interesada no solo en el LSD, sino en un montón de drogas alucinógenas diferentes. Al mismo tiempo teníamos a los Beats experimentando, psiquiatras, terapeutas, etc., analizándolas con el fin de comprender mejor las enfermedades mentales. Todas estas circunstancias acabaron uniéndose y creando la escena de los 60. Algo muy distinto de las prácticas sagradas descubiertas por Richard Evans Schultes en la Amazonia. En los 60, Schultes mostró su rechazo a la venta masiva de alucinógenos al público, consciente de que este rara vez contaría con un chamán que le guiara a través del mundo visionario, dando así lugar a resultados potencialmente negativos.
El chamán bendice la poción de ayahuasca que consumirán los Cofán en el recinto sagrado. Resulta asombroso pensar que estas dos plantas, que encontramos en la selva hace 8 horas y se han cocinado y preparado durante todo el día, acaben lanzando a los Cofán a una especie de viaje a su reino extraordinario. Uno de los mejores amigos de Sultis, el antropólogo colombiano Geraldo Rachel Dolmatov, afirmaba que beber yagué era regresar al útero cósmico y volver a nacer. La ceremonia de la ayahuasca es a la vez un acontecimiento social y un ritual de curación. El chamán toma la medicina con el paciente con el fin de acceder al reino en el que poder neutralizar la enfermedad. La ayahuasca es tan compleja como la mente humana. El principiante viaja, guiado por el chamán, a través de un mundo oculto de visiones a veces aterradoras. Para el aprendiz, la poción se utiliza como herramienta para atravesar las distintas fases del poder chamánico, como la conquista y la adopción del espíritu de animales. Randy Borman entiende este proceso. Una vez llegado al punto en el que ves pasar los colores brillantes y los sonidos fuertes, y comienzas a ver a las gentes de la selva, los animales o algo parecido, se accede a la siguiente fase, que consiste en preguntar, en ser capaz de interactuar con ellos. Con la ayuda del chamán, accedes a la habitación que contiene todas las pieles de jaguar. Si puedes llegar al punto en el que puedes alcanzarla y cogerla con tu personaje espiritual y vestirte con ella, estás en la senda de convertirte en un chamán jaguar y de ser capaz de controlar al jaguar y de adoptar su forma. En marcado contraste con los comerciantes y aventureros que lo precedieron, Sultis desarrolló un respeto mutuo con los Cofán. Tomó sus medicinas para comprender mejor a las personas y a sus plantas. Sultis, más que cualquier otro, atrajo la atención del mundo exterior hacia este alucinógeno. Utilizado hoy en día por grupos religiosos de Brasil y Estados Unidos, su potencial médico sigue sin conocerse en toda su plenitud. La búsqueda de Sultis de nuevas especies de plantas le llevaron a penetrar más y más en la selva tropical. En sus primeros 12 años en la Amazonia, Sultis escapó por poco a una sucesión de accidentes, lesiones y enfermedades tropicales. Entonces, remontando el río Negro de Brasil, Sultis se vio en la parte más remota de la Amazonia, al borde de la muerte.